La supremacía de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos del 1 hasta el 23. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen en la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Pues hasta aquí leo en relación a esta primera parte del capítulo 1. Colosenses es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió estando en la cárcel. A estas alturas ya había terminado su tercer viaje misionero, ya había sido arrestado en Jerusalén, retenido en Cesarea y enviado a Roma. Se estima que la fecha de composición de esta carta sería sobre los años 61 o 62 después de Cristo. En cuanto al destinatario, parece ser que la iglesia de Colosas no fue una comunidad fundada como tal por Pablo. De hecho, todo indica que ni siquiera pudo visitar dicho lugar. Pasó cerca,
pero no estuvo en Colosas. Así que el apóstol Pablo, podríamos decir, conocía sobre la iglesia lo que su compañero y colaborador Epafras le había compartido, y desde luego toda la información que recibió de él ha sido un motivo de oración para Pablo y el resto de sus compañeros de misión. De hecho, al final de la carta, Pablo les manda saludos de parte de Epafras, mostrando con ello que él estaba con el apóstol en la cárcel, al menos de visita. Es muy necesario ver el enorme cariño e interés que tiene el apóstol Pablo por los hermanos de Colosas, pues aunque no les haya conocido en persona, siente aprecio por ellos y los tiene presente en sus oraciones, tal y como lo expresa en estos primeros versículos. Lo dicho, Pablo no fundó esta iglesia, pero la trata como si lo hubiese hecho. No sabemos si Epafras fue discípulo de Pablo o simplemente un siervo que se sumó a la obra, pero lo que está claro es que la relación entre ambos era muy saludable y que Epafras fue el pastor o al menos fundador de esta comunidad en Colosas. Dicho todo esto, parece ser que el propósito del apóstol al escribir esta carta es principalmente esclarecer las doctrinas cristianas, más importantes en base a las controversias que estaban en esta comunidad, como veremos a continuación. Se podría decir que hay primordialmente dos errores doctrinales que el apóstol quiere apuntar y esclarecer. Por un lado, una forma de legalismo ascético y por otro, una especie de misticismo y supuestas visiones. Todo esto se recoge en el capítulo 2 al final y lo veremos con más detalle, pero digamos que estas herejías motivaron al apóstol Pablo a escribir a esta comunidad. Por tanto, tras los saludos, ya entrando en la carta, la presentación, las primeras palabras de gratitud y reconocimiento y unas cuantas referencias básicas al Evangelio, el apóstol en los versículos 15 en adelante aborda la deidad de Cristo y cómo en él subsisten todas las cosas, siendo él antes que cada una de ellas, el primogénito, es decir, el que antecede a todo ser y creación, convirtiéndose en la razón de ser de toda la creación. Todo fue por él y para él. Por tanto, nosotros le pertenecemos a él. Él es el que es y sin él nada es. Todo gira en torno a él, a su supremacía. Desde luego, todas estas declaraciones son colosales. El excelente uso que hace Pablo de las preposiciones genera muchas implicaciones que determinan el sentido de la existencia, el porqué y el para qué de todas las cosas. Por supuesto, todo esto resulta de controversia, ¿verdad?, para ciertas formas de acercarse a esta palabra, ciertas expresiones cristianas, en especial los testigos de Jehová y los unitarios, que no entienden adecuadamente la Trinidad y no reconocen la plena deidad de Cristo. No ven en Cristo el todo, sino solo una parte importante, pero no verdaderamente lo que Él es. Que en Cristo han sido creadas todas las cosas, que en Él subsisten, que sin Él no hay nada, que Él es Dios. Antes de la creación de la tierra, estaba Dios, y Dios tenía majestad con su Hijo. Génesis contiene numerosos comienzos, incluida la creación del hombre y otras criaturas, pero está claro que Dios no comienza aquí. Dios estaba presente al comienzo de la Biblia, y está escrito que estuvo presente cuando se creó el universo. Antes de la existencia de nuestro universo, debía haber algo o alguien eterno. Y la Biblia deja claro que esta persona es Dios. Las Escrituras nos muestran esto en varios versículos a lo largo de ellas. La Biblia enseña que Dios es increado y eterno en su ser, es decir, siempre existió y siempre existirá. En Génesis, el capítulo 1, el singular, él, es reemplazado por el plural, Elohim, que significa tres o más dioses. Como resultado, la primera oración en la Biblia, Génesis, utiliza un sustantivo en plural con un verbo en singular. Se podría argumentar que es gramaticalmente incorrecto, pero teológicamente correcto, lo que implica que Dios es tres en uno. La verdadera oración a veces muestra lo más íntimo de una persona. Ya sabéis que os recomiendo siempre que podáis leer la Biblia en diferentes versiones. Y una versión muy interesante es la versión textual.
Pues justamente recogen términos tan importantes como el término Elohim, el cual, como habéis escuchado en el vídeo, aparece desde el principio, desde el Génesis. Dios muestra su pluralidad, que son 3 en 1. No se puede traducir este término como dioses, pero tampoco como Dios sin más. Es Dios, sí, pero en un sentido plural. Y qué bueno saber que esto se expresa desde el principio. De ahí que cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no se estaba refiriendo a Él y a sus ángeles, sino a Él como un todo, a Él como uno y también como 3 personas. De ahí que dijo, hagamos. Por supuesto, tampoco podemos decir que junto con los ángeles Dios creó todas las cosas, porque solamente Dios es creador. Así que ahí vemos la pluralidad de Dios. Todo tuvo razón de ser en Cristo, y eso que se apunta en Colosenses, qué bueno que tenga armonía con lo que leemos en Génesis. Y desde luego el ser humano fue la obra magna de Dios. No porque el ser humano sea importante en sí mismo, sino porque el Señor quiso reflejar su imagen en nosotros. Por ello, si no andamos reconciliados con Dios, no estamos viviendo en armonía. No hemos encontrado todavía el sentido de la vida y por tanto estamos perdidos. Sufrimos una vida lejos de Dios y por tanto lejos del sentido por el cual hemos sido creados. Cristo es soberano sobre todas las cosas y por ello es también, como expresa el autor, la cabeza de la Iglesia, siendo la Iglesia su cuerpo, como ya lo ha enseñado tantas veces en otras cartas. Como primogénito de la creación, Él es creador y ha dado sentido a la existencia de todas las cosas. Pero al ser también primogénito de entre los muertos, ha mostrado su identidad como redentor, creador, redentor. Y como redentor es el encargado de ofrecer la nueva vida de resurrección. Qué bueno, ¿verdad? Nos ha dado vida y ahora nos ha dado una nueva vida. Ha presentado la solución al problema, el pecado, el cual la paga es la muerte. Todo está bien atado en Cristo. Nada escapa a su señorío, ni la vida, ni la muerte, y por supuesto, nada ni nadie nos puede separar de Dios, como enseña el impresionante capítulo de Romanos 8. Estamos sellados por su Santo Espíritu, como escribe el apóstol Pablo a los Efesios. En Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Por tanto, ya no hay enemistad entre Dios y las personas, pues Cristo ha solucionado el problema del pecado y la muerte mediante su sangre, mediante su sacrificio, siendo justo. El justo muriendo por los injustos. Y ahora los que están en Él son transformados y presentados ante Dios sin mancha. Por nosotros mismos moriríamos solo con estar un instante delante de Él. ¿Sabéis por qué? Porque Él es 3 veces santo. Él no se puede contaminar. Si Dios dejase de ser santo, dejaría de ser Él, y debemos de recordar que todo subsiste por Él. Si quitamos de la ecuación a Dios, no hay nada. Yo sé que a muchas personas esto no les gusta. Dios le ha dado conciencia y libertad a todos, y muchos prefieren vivir su vida a su manera. Pero está más que claro que la única forma de vivir esta vida es estando con Dios. Porque Dios es la vida y fuera de Él nada hay. Qué bueno es para nosotros, hermanos, leer textos tan impresionantes, tan directos, que pueden ser tomados como himnos. De hecho, se considera parte de este capítulo 1 como un himno, al igual que se considera, como compartió Augusto, el capítulo 2 de Filipenses, un himno cristológico. Para nosotros es relevante, hermanos, porque ya no solamente nos describe quién es Cristo, nos muestra cuál es el sentido de la vida. ¿Quién sostiene la vida? Es más, ¿quién es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesús. Sin Él no hay verdad. Sin Él no hay otro camino. Sin Él no hay vida. Solo Él, solo Cristo.
Solo a Él la gloria, porque Él es el que sostiene todas las cosas. Por eso, cuando no comprendemos quién es Él, comienzan los conflictos. Cuando no nos damos cuenta de que Él tiene que seguir siendo Él, empiezan a surgir dudas. ¿Cómo puede ser Dios bueno si pasan tantas cosas malas en este mundo? Pues no nos ponemos a pensar en su santidad y en su justicia. No nos ponemos a pensar en su misericordia, pero también en su ira. Y eso es importante para nosotros, hermanos. Como dice este maravilloso versículo de Hebreos, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias a Dios, esta santidad no está sujeta a nuestras obras, sino que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a ser santos como Dios es santo. Pero ciertamente es también nuestra responsabilidad trabajar para poco a poco ser santos como Dios es santo. Así lo ha querido el Señor. Nos ha dado participación en medio de su obra de redención. Y eso también nos da propósito. Debemos de entender que sin Él nada somos. Debemos de considerar que debemos de ser santos para estar con Él. Es decir, Dios está haciendo la labor precisa para que podamos estar con Él por la eternidad. Ciertamente ya somos salvos aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, aquellos que hemos nacido de nuevo. Pero estamos en ese proceso de purificación, de santificación, para estar con Él plenamente. Y esto no es un capricho de Dios. Es lo que Dios debe hacer, porque Él se debe a sí mismo. Si alguien que no es santo se acerca a Él, o esa persona es fulminada, o Dios se contamina, es decir, deja de ser santo. Y si Dios deja de ser santo, si Dios deja de ser Él, todo se va a la basura, todo se pierde, porque todas las cosas subsisten en Él. Así es como entendemos cómo es posible que Dios sea bueno y sin embargo en el mundo pasen muchas cosas malas. Porque Él se debe a sí mismo. Así es también como entendemos ciertas preguntas, ¿verdad?, que se plantean, como por ejemplo, y ya lo he comentado alguna vez, ¿puede Dios crear una piedra tan grande que Él mismo no pueda cargar? Es una pregunta trampa. Porque si decimos no puede crear, entonces no es el creador que se plantea en la Biblia. Y si llega a crear esa piedra y no la puede cargar, no es todopoderoso. Entonces, ¿qué hacemos? O no puede crear todo, o no puede hacer todo. Sea de una forma o de otra, parece que Dios pierde. Ya está, muchos dirán, he demostrado que Dios no existe. Pues esa no es la cuestión. La cuestión es entender quién es Dios. Y por supuesto, aunque suene herético para nosotros, conflictivo decirlo, hay cosas que Dios no puede hacer porque se debe a sí mismo. Él debe ser fiel a sí mismo, a su palabra, a sus promesas, a su santidad, a su identidad. Y gracias a que eso es así, todas las cosas subsisten. Gracias a que Él es fiel, nosotros podemos estar confiados y en paz con Él. Y eso es lo mejor. Él no cambia, Él cumple. Él lo que empieza, lo acaba. Y eso nos debe de dar paz. Porque si Él comenzó la obra en nosotros, Él la terminará. Pero en su preciosa provisión, además, nos ha hecho partícipes de ese plan de salvación. En nosotros mismos, porque también somos responsables de nuestra santificación, de nuestra relación con Dios, pero también al convertirnos en heraldos de su buena noticia, representantes, embajadores de Dios en la tierra. Qué bueno, ¿verdad? Nos ha hecho sus hijos. Colosenses es una carta maravillosa, hermanos, que desde luego contiene muchos títulos cristológicos, muchos versículos, de los cuales podríamos extraer muchas, pero que muchas implicaciones para nuestra vida. Esto es el principio. Os invito
a que sigáis leyendo esta carta. Seguramente ya lo habéis hecho más de alguna vez, pero detenidamente. Os invito a que podáis también usar ciertos textos para compararlos con otros. Es increíble leer Colosenses a la luz de Génesis y también de Hebreos capítulo 1, porque nos muestra cómo Dios tiene todo bajo su control y que en Él estamos confiados. Que el Señor os bendiga, hermanos. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.